Todo comenzó mucho antes de lo que cualquiera de los guerreros del universo 7 hubiese imaginado. Después del torneo del poder, cuando Androide 17 se alzó como el sorprendente vencedor, obtuvo la oportunidad de pedir un deseo a las superesferas del dragón. Todos pensaban que su petición sería egoísta, algo personal, pero 17 sorprendió al universo entero con palabras simples. Deseaba que todos los universos que fueron eliminados por Xeno-sama fueran restaurados. El deseo se cumplió sin más, el resplandor de las esferas iluminó los infinitos planos de la existencia, y de pronto, cada universo que había sido borrado volvió a existir como si nada hubiera pasado. Nadie cuestionó el impacto de aquel deseo, nadie pensó que hubiera consecuencias ocultas o al menos, nadie lo hizo en ese momento. Los guerreros regresaron a su vida cotidiana, Xeno-sama volvió a jugar y reír, Whis simplemente observaba todo con esa calma que lo caracterizaba. Sin embargo, lo que nadie sabía era que aquel deseo había removido algo que no debía ser tocado. Una puerta prohibida dentro del multiverso había quedado abierta, una grieta diminuta pero suficiente para que una presencia antigua pudiera regresar. Pasaron semanas de aparente tranquilidad, hasta que un hecho inesperado sacudió a los dioses. Champa, el dios de la destrucción del universo 6, había desaparecido. Nadie lo entendía. Su ángel, Vados, aseguraba que lo había visto por última vez descansando en su planeta, durmiendo profundamente después de una gran comilona. Pero cuando Vados fue a despertarlo lo encontró sin vida. No hubo explosión, no hubo gritos, no hubo pelea. Champa había sido eliminado en silencio, sin siquiera poder usar su poder destructor. Lo peor no fue eso. Vados juraba que alcanzó a percibir una sombra, una presencia tan aterradora que, al reconocerla, prefirió huir y ocultarse. Ella, un ángel inmortal y temido, había sentido un miedo que nunca antes conoció. De inmediato informó lo sucedido a Whis, y su voz temblaba al hablar. Algo nunca visto en un ángel. Whis escuchó atentamente, y aunque intentó mantener la calma, su expresión se endureció. Sabía que había algo detrás de todo esto. La noticia llegó a Bills. El dios de la destrucción del universo 7 estaba impactado. Su hermano gemelo, Champa, había sido asesinado sin poder defenderse. Algo imposible al menos, hasta ese momento. Bills, furioso, se acercó a Whis con la pregunta que nadie quería hacer. Whis, ¿cuál fue exactamente el deseo que pidió Androide 17 en el torneo del poder? Whis, con un tono serio, respondió. El deseo fue que todos los universos eliminados por Xeno-sama fueran restaurados. Absolutamente todos, sin excepción. Bills entrecerró los ojos. Algo en su interior comenzaba a encajar, una sospecha oscura que lo hacía temblar. El deseo de 17 había devuelto universos borrados, pero también había devuelto algo más. Algo que estaba sellado desde antes de la existencia misma de los dioses de la destrucción. Y fue ahí donde empezó a mencionarse un nombre que hasta los mismos ángeles temían pronunciar. Un dios multiversal, un ser tan antiguo que incluso Xeno-sama en algún momento decidió erradicarlo para proteger la estabilidad del todo. Ese ser era conocido como Chark. Un dios que no pertenecía a un solo universo, sino que trascendía a todos. Una entidad que había vivido antes de que existieran los actuales dioses de la destrucción, antes incluso de que Xeno reinara en lo alto. Chark había sido sellado y borrado de la existencia porque su poder no se limitaba a destruir planetas o universos, él tenía la capacidad de alterar el orden del multiverso entero. Su regreso no era casualidad. El deseo de 17, inocente pero absoluto, lo había traído de vuelta sin que nadie lo notara. Y la primera señal de su retorno fue la silenciosa y aterradora muerte de Champa. La mención de su nombre cayó como un trueno en la mente de Bills. Él, un dios de la destrucción, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo que jamás había experimentado. Los ángeles, por primera vez en eones, parecían nerviosos y eso lo decía todo. Whis, con un tono inusualmente serio, bajó la voz. Chark no es un dios como los que conocemos, Bills-sama. No fue creado para regir sobre un universo, él existía antes que la división misma de los universos. Su poder era tan vasto que ni los 12 dioses de la destrucción juntos podrían haberlo contenido. Fue Xeno-sama quien lo borró de la existencia, pero no sin un gran costo. Se dice que la creación misma del multiverso tembló aquel día. Bills tragó saliva. Apenas podía imaginar a un ser que incluso Xeno temía. Mientras tanto, lejos de ahí, en las regiones más oscuras del vacío interdimensional, una figura comenzó a caminar entre las ruinas del olvido. Era alto, imponente, de unos 2 metros con 20.
Su silueta era delgada pero musculosa, cubierta por una túnica oscura rasgada en los bordes, que apenas dejaba entrever cicatrices antiguas en su piel grisácea. Sus ojos eran completamente negros, con un brillo rojo profundo en el centro, como brasas ardiendo. Su cabello largo y desordenado caía hasta los hombros, y cada paso suyo hacía vibrar la materia a su alrededor, como si el universo mismo rechazara su regreso. Shark abrió lentamente los ojos, y su voz resonó como un eco de múltiples dimensiones a la vez. Al fin estoy de vuelta. Un aura oscura se expandió alrededor suyo, distorsionando la realidad. Era como si el tiempo se quebrara cada vez que respiraba. Durante milenios había estado sellado, dormido en un vacío donde no existía ni la luz ni la muerte. Y ahora, gracias al deseo inocente de un humano, había vuelto a caminar. Su primera acción fue sentir el multiverso. Miles de universos vibraron en su mente como si fueran notas musicales. En cuestión de segundos, ya sabía quién reinaba en lo alto, qué leyes regían el equilibrio, y dónde estaban los dioses y ángeles. Senosama, aún juegas con tus soldaditos de papel, murmuró, esbozando una sonrisa fría. Pero antes de pensar en enfrentarlo directamente, había algo que quería recuperar. Su supremacía. Y para ello, decidió empezar de manera calculada. Su sombra apareció de nuevo en el universo 6. Champa no tuvo tiempo de reaccionar. Apenas abrió los ojos cuando sintió que su cuerpo se apagaba, sin dolor, sin lucha, sin resistencia. Una fuerza invisible lo había devorado en un instante. Lo último que escuchó fue una voz profunda que le susurraba. Un dios de la destrucción no es más que un insecto en mi camino. Vados, que estaba cerca, alcanzó a verlo. Y lo reconoció. Esa figura era real. Sus manos temblaron mientras retrocedía. Por primera vez en su existencia, un ángel sintió terror. Huyó, escondiéndose en las profundidades del espacio, sin atreverse a enfrentar a esa presencia. Shark observó el cadáver inerte de Champa, y levantó la mirada hacia el infinito. Uno menos. Este es solo el comienzo. Con calma, su aura oscura se expandió como una ola silenciosa, propagándose por los planos multiversales. Su plan estaba en marcha. Aniquilar a los dioses, someter a los ángeles y reclamar el trono que una vez Seno le arrebató. Días después de que Champa fue aniquilado brutalmente por Shark, el multiverso comenzó a temblar. Los ángeles intentaban ocultar la verdad, pero el terror se extendía más rápido que cualquier mensaje. Shark no planeaba nada con calma, él se lanzaba de inmediato contra los siguientes dioses, como un depredador hambriento. No había advertencias, no había tregua, solo destrucción. Su siguiente objetivo fue Sidra, el dios de la destrucción del universo 9. Sidra estaba junto a su ángel Mojito cuando sintió un poder acercarse. Un poder tan sofocante que ni siquiera Bills en su mejor momento podría haber igualado. Antes de poder reaccionar, Shark ya estaba frente a él. Sidra intentó crear un campo de energía destructiva, pero Shark lo atravesó como si fuera aire. Con solo un golpe en el pecho, lo hizo estallar en 1000 pedazos. Mojito, horrorizado, intentó intervenir, pero Shark lo tomó del cuello y, en un acto de crueldad, lo destrozó frente a la nada. Fue la primera vez que un ángel caía en miles de años. Al enterarse, los dioses restantes entraron en pánico. Sin embargo, Shark no se detuvo. En cuestión de horas, apareció en el universo 10. Golasu y Rumoosh, su dios destructor, apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Rumoosh, con su cuerpo imponente, trató de usar su ataque sónico para desestabilizarlo, pero Shark sonrió, lo soportó como si nada, y con un solo movimiento le arrancó la cabeza. El ángel de ese universo trató de huir, pero Shark no tenía piedad. Lo alcanzó, lo lanzó contra un planeta cercano, y lo hizo desaparecer en una explosión. El miedo empezó a crecer en todos los universos. Los ángeles se comunicaban entre sí, alertando del monstruo que había aparecido, pero nadie sabía cómo detenerlo. Y mientras más trataban de entenderlo, Shark ya estaba en el siguiente universo. El universo 4, gobernado por Kitela, fue el siguiente. Kitela siempre había sido un dios astuto, tramposo y cobarde. Cuando supo que Shark se acercaba, trató de esconderse en los rincones más oscuros de su universo, pero fue inútil. Shark lo encontró en minutos. Kitela suplicó por su vida, intentó engañarlo ofreciéndole información, incluso intentó hacer una trampa con veneno pero nada sirvió. Shark lo tomó por la cola y lo aplastó contra el suelo una y otra vez, hasta que no quedó nada más que un charco púrpura. En el universo 2, la diosa Jerez se presentó
presentó con valentía, acompañada de sus guerreras del amor. Trató de enfrentarlo con ataques llenos de energía mágica y luz. Por un instante, pareció que podían detenerlo, pero Chark se cansó rápidamente. Atravesó su pecho con un rayo oscuro y la dejó caer muerta en los brazos de su ángel, que también fue ejecutado sin piedad. Así, uno tras otro, fueron cayendo. Sidra, Rumosh, Kitela, Jerez, Eles, Likir, ninguno sobrevivió. Los universos se apagaban como velas en la oscuridad, mientras Chark seguía adelante, sin detenerse, sin mostrar cansancio, sin mostrar emoción alguna. Cuando llegó al universo 6, el lugar que compartía historia con el universo 7, los Saiyajins de ese universo intentaron pelear. Caulifla, Kale y hasta Kaba se lanzaron con toda su fuerza para frenarle el paso. Fue inútil. Con un simple movimiento de mano, los tres fueron arrojados al vacío del espacio. Chark acabó con Vados y destruyó todo el universo en minutos. El pánico ya no se podía ocultar. Los ángeles sabían que no podrían detenerlo. Muchos dioses habían caído, y los universos desaparecían uno tras otro. Hasta que finalmente solo quedaban dos universos intactos, el 7 y el 11. Y fue en ese momento que la noticia llegó a Seno-sama. Los guardias de Seno temblaban al informar. Seno-sama, todos los universos están cayendo. Chark ha asesinado a dioses y ángeles por igual. Solo quedan el universo 11 y el universo 7. Seno-sama, por primera vez, mostró miedo. Su rostro inocente estaba serio. El gran sacerdote Daishinkan también lo había notado. El equilibrio del multiverso estaba destrozado. Daishinkan miró a Seno y dijo: no podemos esperar más. Si Chark llega aquí, ni siquiera usted estará seguro. Solo queda una opción: unir a los mortales más poderosos que aún respiran. Debemos reunir a Jiren del universo 11 y a Son Goku del universo 7. Seno-sama dudó, pero asintió con su pequeña cabeza. Era la primera vez que admitía que alguien más debía luchar en su lugar. Mientras tanto, en la Tierra, Bulma había mandado a Vegeta a buscar un mineral raro para sus experimentos, con la idea de crear una nueva máquina del tiempo. Vegeta, aunque molesto, aceptó. Sin embargo, el destino fue cruel. En medio de su búsqueda, apareció Chark. Vegeta se transformó en Super Saiyajin Blue Evolution, con toda su furia, pero Chark apenas utilizó el 10% de su poder. Fue una batalla corta, pero brutal. Vegeta luchó con dignidad, pero terminó atravesado y sin vida, mientras Chark observaba con indiferencia. La noticia de la muerte de Vegeta estremeció al universo 7. Bulma cayó de rodillas llorando, Trunks y Bra no podían creerlo, y Goku sintió una furia tan profunda que su aura comenzó a descontrolarse. Pero no había tiempo para lamentos. Seno y Daishinkan ya habían tomado su decisión. Goku y Jiren serían los únicos capaces de hacer frente a la bestia llamada Chark. El aire en la Tierra estaba extraño, pesado, como si una sombra lejana estuviera cubriendo lentamente cada rincón del universo. Goku lo notaba, pero no podía entender del todo qué era lo que se aproximaba. Fue entonces cuando una luz imponente se manifestó frente a él. El gran sacerdote, Daishinkan, había descendido. Su presencia era solemne, tan grande que hasta el mismo Saiyajin se tensó, algo que pocas veces le ocurría. Con voz calma pero firme, Daishinkan diría: Son Goku, el momento que tanto temías ha llegado. Goku, confundido, frunciría el ceño. ¿Qué pasa, Daishinkan? ¿Acaso tiene que ver con esa energía oscura que sentí? El ángel asintió levemente, pero no quiso entrar en más detalles aún. Extendió su mano y en un instante, el entorno de Goku cambió. En menos de un parpadeo, Jiren apareció a su lado, teletransportado también por el gran sacerdote. El guerrero del universo 11 observaba en silencio, serio como siempre. Daishinkan abrió un portal, y los tres cruzaron juntos. Lo que vieron al otro lado dejó a Goku sin palabras. Un espacio recóndito, un vacío protegido por la energía angelical, donde se encontraban todos los sobrevivientes. Allí estaban Bills, notablemente nervioso, Whis a su lado, varios ángeles de diferentes universos, e incluso los dos Seno-sama, balanceándose como si todo fuera un juego, aunque en el fondo también inquietos. El ambiente estaba cargado de tensión. Bills se adelantó y habló con una seriedad poco habitual en él. Goku, Jiren, no hay tiempo. El enemigo que enfrentamos no se parece a nada que hayas visto. Goku, sorprendido, giró hacia Daishinkan. ¿Enemigo? ¿De quién hablan? Antes de responder, dos ángeles dieron un paso al frente. Se miraron entre sí y uno de ellos declaró: No podemos perder ni un segundo.
Nosotros iremos en busca de las super esferas del dragón. Si tenemos suerte, tal vez Shenlong pueda poner fin a esto. Con un gesto, los ángeles desaparecieron, viajando a través de múltiples universos en busca de las esferas. El tiempo corría y todos lo sabían. Mientras tanto, Goku y Jiren escuchaban atentos, intentando comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Horas más tarde, el cielo del lugar recóndito se iluminó con una energía colosal. Los ángeles habían tenido éxito. Las 7 superesferas del dragón estaban reunidas. Con un canto ritual, la figura dorada de Super Shenlong emergió, ocupando todo el espacio, su voz retumbando como un eco cósmico. Bills fue el primero en hablar, gritando con desesperación. Shenlong, destruye al ser llamado Shark ahora mismo. El dragón guardó silencio por unos segundos, como si analizara la petición. Luego respondió con solemnidad. Ese deseo no puede ser cumplido. Todos quedaron petrificados. Whis abrió los ojos con seriedad. ¿Qué quieres decir? Super Shenlong prosiguió. Shark no pertenece al mismo rango que los dioses ni a este multiverso. Es un ser de otra escala e incluso mi poder no puede tocarlo. El silencio fue total. Zeno inclinó su pequeña cabeza, confundido, mientras Goku apretaba los puños. Bills chasqueó la lengua, frustrado. Entonces, uno de los ángeles propuso con voz firme. Entonces, concédenos otra cosa. Haz inmortales a Son Goku y Jiren. Ellos son los únicos mortales con la capacidad de resistir y, quizás, derrotar a Shark. Super Shenlong permaneció en silencio otra vez. Finalmente habló. Ese deseo puede ser cumplido. Pero deben saberlo, Shark es un ser que trasciende. Cuando se dé cuenta de la inmortalidad que poseen, con un simple chasquido puede arrebatárselas. Todos se miraron con seriedad. Whis bajó la mirada, consciente de lo que significaba esa advertencia, pero aún así asintió. Aún así no tenemos otra opción. El dragón brilló intensamente y su voz retumbó. Hecho. Son Goku y Jiren ahora son inmortales. El dragón se desvaneció, y el silencio reinó por unos segundos. Fue entonces cuando Daishinkan levantó sus manos y creó un campo de energía invisible que cubrió todo el lugar recóndito. He creado una barrera aislante de ki. Mientras esté activa, Shark no podrá detectarnos, pero no durará más de un día completo. No llegaré a las 24 horas. Whis, con tono serio, completó la idea. Eso significa que debemos hacer tiempo mientras Goku y Jiren entrenan. Los demás ángeles se reunieron y comenzaron a concentrar su energía. Un portal se abrió frente a todos, brillando con un resplandor abrumador. Daishinkan miró directamente a Goku y Jiren. Este es el fruto de nuestro último esfuerzo. Una dimensión creada por todos los ángeles sobrevivientes. En este lugar, un solo día equivaldrá a 1.000.000 de años. Entrenen, luchen, superen sus límites y cuando ese tiempo termine, el portal volverá a abrirse. Goku apretó los puños, su mirada seria pero decidida. Entendido. No fallaremos. Jiren, cruzado de brazos, solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Los dos guerreros avanzaron hacia el portal. En el último instante, Daishinkan los llamó una vez más. Entrenen duro. El multiverso depende de ustedes. El portal se cerró detrás de ellos. Afuera, los ángeles y dioses se preparaban, pues sabían que Shark ya estaba en camino. El portal se cerró tras ellos con un estruendo seco, como si el mismo tejido de la realidad hubiera sido sellado de manera forzada. Goku y Jiren dieron un par de pasos hacia adelante y se detuvieron en seco. Lo que vieron frente a ellos era algo que ni siquiera en sueños podían imaginar. La habitación del tiempo mejorada por los ángeles no era comparable a la que conocían en la Tierra. Aquí el ambiente parecía estar vivo, como si cada partícula de aire observara sus movimientos, juzgándolos y poniéndolos a prueba. Goku abrió los ojos de par en par, maravillado. Oye, esto sí que es otra cosa. No se parece en nada al cuarto de Dende o de Kamisama, aquí siento que hasta respirar me cuesta. Jiren cruzó los brazos, su mirada era seria, calculadora, como siempre. Este lugar fue diseñado para rompernos. Cada segundo aquí pesa, cada movimiento nos exige. Si de verdad un día equivale a 1.000.000 de años, entonces más que entrenamiento, esto será una guerra contra nosotros mismos. El Saiyajin sonrió, con ese aire inocente pero determinado que lo caracterizaba. He peleado contra mí mismo muchas veces, Jiren. Esta no va a ser la excepción. Jiren lo miró en silencio por unos segundos, hasta que finalmente habló con tono firme. No malgastes energías hablando. Demuéstrame que eres digno de ser llamado el guerrero más fuerte de tu universo. Goku se acomodó la faja, respiró hondo y liberó su energía. Un aura azulada lo rodeó de inmediato. El Super Saiyajin Blue.
El suelo tembló bajo sus pies, aunque en esa dimensión no había suelo real, sino plataformas flotantes y fragmentos de tierra que parecían sostenerse solo por la voluntad de los ángeles. ¡Vamos, Jiren!, gritó Goku mientras se lanzaba al ataque. El choque inicial fue brutal. Sus puños se encontraron en el aire y la onda expansiva hizo añicos varias plataformas cercanas. El eco del impacto se escuchó como un trueno interminable que no tenía dónde extinguirse. Goku apretó los dientes. Aunque estaba en blue, Jiren lo contenía con facilidad. Más, gruñó Jiren, empujándolo hacia atrás con un simple movimiento. Necesitas más. Goku retrocedió, respirando agitado, pero en lugar de rendirse elevó aún más su ki. Sus ojos brillaron y en cuestión de segundos su cabello tomó un tono plateado incompleto. Ultra instinto incompleto. Sus movimientos se volvieron fluidos, casi automáticos, y sus golpes empezaron a conectar con más precisión. Jiren apenas arqueó una ceja, sorprendido de que el Saiyajin pudiera leer sus ataques. Eso es, pero todavía es inestable. El entrenamiento se volvió un torbellino. Cada enfrentamiento era más violento que el anterior. Miles de plataformas se destruían, mares de fuego se evaporaban, glaciares enteros se partían en 1000 pedazos con cada choque de puños. Y lo más increíble era que cada segundo en esa dimensión equivalía a siglos de desgaste. Después de lo que parecían miles de años, Goku cayó de rodillas, exhausto. Su cuerpo temblaba, sudaba a mares, y sus músculos parecían el borde del colapso. Aún así, sonrió. He estado al límite muchas veces, pero nunca sentí algo así. Es como si mi cuerpo muriera y reviviera una y otra vez. Jiren, sentado a pocos metros, mantenía los ojos cerrados, como si meditara después de cada batalla. Ese es el propósito de este lugar. Cada segundo aquí nos destruye, pero también nos obliga a reconstruirnos. Eso es lo que nos hará superar nuestros límites. Goku lo miró con una sonrisa cansada. Supongo que eso significa que vamos por buen camino, ¿eh? Jiren abrió un ojo apenas, y por primera vez en mucho tiempo, esbozó una leve sonrisa. Quizá, pasaron los siglos dentro de ese espacio. Goku poco a poco dominaba el ultra instinto completo, logrando mantenerlo estable durante largas batallas, mientras Jiren perfeccionaba su propio poder, encontrando nuevas formas de expandir su ki hasta niveles que parecían imposibles. Cada vez que caían, se levantaban. Cada vez que eran derrotados, regresaban más fuertes. El dolor era su alimento, y la eternidad, su campo de batalla. En uno de los enfrentamientos más feroces, Goku logró elevarse más allá del ultra instinto común. Sus ojos brillaban intensamente, y su aura era una mezcla de plata pura con destellos dorados, como si hubiera alcanzado una esencia más profunda de sí mismo. Jiren recibió uno de sus golpes, y por primera vez en milenios dentro de esa dimensión, su brazo tembló al bloquearlo. Eso es, dijo Jiren, con una voz más grave, casi emocionada. Ese es el poder que necesitamos para enfrentar a Shark. Goku apretó los puños y sonrió, sudando pero con los ojos llenos de determinación. Todavía no es suficiente, pero sé que lo será. Y así, mientras afuera solo pasaban unas horas, dentro de la dimensión ambos guerreros se volvían leyendas vivientes, moldeados por 1.000.000 de años de batalla y resistencia. Mientras tanto, en el universo real, Shark caminaba lentamente por el vacío, con una aura oscura que parecía consumir la luz misma a su alrededor. Su destino estaba claro, el planeta de Bills, donde creía que encontraría a su siguiente víctima. Descendió sobre la superficie con un estruendo silencioso. Observó todo con ojos penetrantes. El planeta estaba vacío. Ni Bills, ni Whis, ni nadie. El silencio era absoluto. Shark alzó una mano y la cerró en un puño. El simple gesto hizo que toda la atmósfera del planeta se agitara violentamente, como si quisiera arrancarle cualquier secreto oculto. Pero no había nada. Esconderse, murmuró con voz grave, que resonaba en cada rincón. Es inútil. Puedo sentir que están ahí fuera y cuando los encuentre, no habrá barrera, ni truco, ni ángel que pueda salvarlos. Su mirada se endureció, y un destello oscuro recorrió su cuerpo. El tiempo juega a su favor, pero el tiempo siempre termina. Y con pasos lentos pero firmes, Shark abandonó el planeta vacío, comenzando una búsqueda que pronto abarcaría universo tras universo. El ambiente en el pequeño lugar donde se habían refugiado todos los sobrevivientes era sofocante. Una dimensión artificial creada por Dai Shinkan, aislada por una barrera invisible que impedía que el terrible ki de Shark pudiera detectarlos. Sin embargo, cada segundo que pasaba, la presión era más intensa. La barrera temblaba, y aunque los ángeles mantenían la calma, sabían que ese muro de energía no duraría demasiado. Bills estaba sentado en silencio, mirando hacia el vacío. Su semblante serio era algo que pocas veces mostraba. El dios de la destrucción, aquel que siempre se había mostrado orgulloso y arrogante, ahora estaba con los puños apretados, respirando con dificultad.
Whis lo miraba de reojo, con una leve sonrisa forzada, como si intentara mantener la calma para que los demás no perdieran la fe. Murmuró Bills con la voz baja. Vegeta murió por esto. Si él no pudo, ¿qué podemos esperar de los demás? Whis bajó el báculo, apoyándolo en el suelo, y respondió con tono sereno. No subestimes a Son Goku. Ni a Jiren. Ambos tienen un espíritu que va más allá de cualquier límite. Puede que incluso Chark no lo entienda y ahí está nuestra ventaja. Daishinkan observaba todo con seriedad. Sus manos se mantenían juntas, como si estuviera calculando cada segundo de resistencia de la barrera. A su lado, Seno-sama, normalmente infantil y despreocupado, tenía una expresión distinta, casi de miedo. Era extraño verlo así, pequeño, pero con una presión en el pecho que ni él podía controlar. Daishinkan, balbuceó Seno con su voz inocente. ¿Tú crees que Goku y Jiren puedan hacerlo? ¿De verdad podrán salvar todos los universos? Daishinkan respiró hondo antes de contestar. Si alguien puede, son ellos. Pero recuerda, nosotros debemos resistir aquí. Debemos darles tiempo. Sin importar lo que ocurra afuera, el silencio reinó unos segundos. Solo se escuchaba el temblor leve de la barrera. Whis, con un tono más apagado de lo normal, murmuró. Si al menos Vados siguiera aquí. Bills bajó la mirada, con rabia contenida. Recordar que Chark había eliminado a Verso 6 era como revivir una herida abierta. Esa pérdida había sido demasiado dolorosa incluso para los ángeles. Jamás pensé que viviría para ver algo como esto, agregó Daishinkan con voz grave. Un ser que supera incluso la voluntad de Seno-sama es absurdo. Bills golpeó el suelo con rabia. Maldición. Si al menos Vegeta estuviera aquí ahora mismo, si hubiera entrenado un poco más. Whis lo interrumpió, firme pero calmado. No olvides que dentro de la habitación del tiempo, un solo día equivale a 1.000.000 de años. Ahora mismo, para Goku y Jiren ya han pasado cientos de miles de años. Están alcanzando niveles que ni tú ni yo podemos imaginar. Seno-sama asintió, intentando convencerse a sí mismo. Si Goku siempre lo logra. Siempre me divierte, él podrá. De pronto, la barrera crujió con un estruendo. Una grieta se formó en un extremo y los ángeles corrieron a reforzarla. Daishinkan extendió las manos y la grieta se cerró, pero su rostro mostró un cansancio que pocas veces dejaba ver. Nos queda poco tiempo, dijo Daishinkan con seriedad. Debemos aguantar hasta que ellos salgan. No sé si podré mantener la barrera por más de unas horas. Bills tragó saliva. Whis miró al cielo artificial de ese refugio, en silencio. Todos entendieron lo mismo. Tarde o temprano tendrían que enfrentarse directamente a Chark. Mientras tanto, en el multiverso real, Chark continuaba su cacería implacable. Había pasado ya por decenas de mundos sin encontrar el rastro que buscaba. Su furia era evidente. Planetas enteros eran borrados con un simple chasquido, estrellas colapsaban bajo la presión de su energía oscura. Buscaba a Bills, buscaba a Whis, convencido de que estaban en alguna parte. No lo sabía aún, pero cada vez estaba más cerca de la barrera que ocultaba a todos los sobrevivientes. Y dentro de la habitación del tiempo, donde un día equivalía a 1.000.000 de años, Goku y Jiren seguían forjando un poder nunca antes visto. Ese espacio infinito de vacío blanco donde no existía el paso normal de las horas, el combate nunca se detenía. Goku y Jiren llevaban lo que en el exterior apenas eran horas, pero para ellos ya habían transcurrido cientos de miles de años. El tiempo se había convertido en un mar eterno de entrenamiento, sudor y choques de poder capaces de quebrar realidades. Goku jadeaba, con su cabello plateado brillante ondeando con cada respiración profunda. Su cuerpo estaba lleno de marcas de desgaste, pero sus ojos seguían iluminados por la determinación. Había aprendido, a base de incontables batallas contra Jiren, a controlar cada movimiento de su cuerpo sin desperdiciar energía. Jiren lo observaba en silencio, con esa seriedad que nunca lo abandonaba, y lanzó un comentario con voz grave. Lo has logrado, Goku. Ya no titubeas. Cada movimiento fluye, ese es el ultra instinto verdadero. El Saiyajin sonrió, limpiándose el sudor de la frente. Sí, al fin lo siento. Este poder ya no me consume, es como si ahora fuera parte de mí. El aura plateada de Goku brillaba con más estabilidad que nunca. No era el destello fugaz de antes, sino una energía constante, elegante y devastadora. Era la perfección del ultra instinto fase 2, completamente dominado. Durante incontables combates, Jiren había llevado a Goku al límite, obligándolo a repetir, caer y levantarse una y otra vez. Esa dureza había forjado en el Saiyajin un estado donde su mente y cuerpo eran uno solo, sin fisuras. Jiren, con los brazos cruzados, asintió. Ese poder que llevas dentro incluso los dioses lo temerían. Pero aún así no basta. Goku lo miró sorprendido, aunque en el fondo lo sabía. Incluso con ese dominio
genio, sentía que algo faltaba. El recuerdo de Shark, esa presencia oscura que amenazaba con borrar todo, lo perseguía en cada instante. Vegeta cayendo en batalla, los gritos de sus amigos, el dolor de los universos extinguiéndose, todo estaba grabado en su corazón. Lo sé, Jiren, respondió Goku, cerrando los puños con fuerza. Aún con este poder siento que todavía no es suficiente para derrotarlo. Jiren soltó una leve sonrisa, casi imperceptible. Entonces, sigue adelante. Esa es tu naturaleza, ¿no? Nunca te detienes. El entrenamiento continuó. Pasaron más años, siglos enteros dentro de ese tiempo infinito. Cada choque hacía estremecer la dimensión. Cada caída de Goku era un paso hacia arriba, cada victoria de Jiren lo empujaba aún más lejos. Hasta que un día, en medio de un combate que parecía no tener fin, ocurrió algo distinto. Goku, en pleno intercambio de golpes, gritó con fuerza y su aura explotó en una onda expansiva como jamás se había visto. La energía plateada del Ultra Instinto comenzó a distorsionarse, mezclándose con destellos dorados. El aire se volvió denso, como si el mismo espacio se negara a contener ese poder. Jiren retrocedió, sorprendido por primera vez en milenios. ¿Qué es este poder? El cabello de Goku empezó a alargarse, desordenándose, cayendo como si su cuerpo ya no pudiera contener la magnitud de su energía. El tono blanco se mantenía, pero entre las hebras aparecían brillos dorados, que le daban un aspecto salvaje, incompleto. Era como si la divinidad del Ultra Instinto se hubiera fusionado con el instinto guerrero Saiyajin en una forma que aún no estaba terminada. Su respiración era profunda, sus ojos brillaban intensamente, y cada movimiento provocaba temblores que recorrían la habitación del tiempo entera. Esto, murmuró Goku, mirándose las manos, sintiendo cómo su cuerpo ardía con un nuevo poder. Es algo diferente, algo más allá del Ultra Instinto que ya dominé. El suelo se agrietó bajo sus pies. Su aura blanca y dorada ascendía como un incendio divino. El cabello, largo y brillante, recordaba al Super Saiyajin 3, pero teñido de un blanco puro con reflejos dorados incompletos. Jiren apretó los puños, pero en sus labios apareció una sonrisa leve. Entonces este es tu siguiente paso. Goku lo miró de frente, con una seguridad inquebrantable. Si este es el Ultra Instinto fase 3 todavía no está completo, pero con esto puedo superarte, Jiren. Y sin darle más tiempo, se lanzó con un movimiento que rompió la lógica del espacio. En un instante estuvo frente a Jiren y lo golpeó con tal fuerza que por primera vez en todo ese tiempo, el guerrero del universo 11 cayó de rodillas. El choque de ambos fue tan brutal que la dimensión misma se sacudió como si fuera a colapsar. Cada intercambio de golpes liberaba ondas expansivas capaces de destruir universos enteros si ocurrieran fuera de esa sala. Después de un intercambio interminable, Jiren quedó tendido en el suelo, jadeando. Se levantó lentamente, con una sonrisa sincera, algo raro en él. Lo admito, en esta forma ya me has superado. Goku también respiraba con dificultad, su aura titilando entre lo estable y lo descontrolado. Aún no lo controlo del todo. Cuando lo logre este poder será completo. Y entonces estaré listo para enfrentar a Shark. Jiren lo observó con respeto. Ese día llegará. Y cuando ocurra que tu fuerza no flaquee. El silencio se apoderó del lugar, roto solo por el eco lejano de sus respiraciones. En el exterior, apenas habían pasado unas horas más. Pero dentro, ya habían transcurrido 800.000 años. Y ahora, tanto Goku como Jiren habían alcanzado un nivel que ningún dios había imaginado. Goku, con su nueva fase incompleta, había dado el paso decisivo hacia el poder absoluto. La verdadera batalla todavía no había comenzado, pero el destino del multiverso ya estaba escrito en ese vacío eterno. El ambiente dentro de la dimensión creada por Daishinkan se había vuelto insoportable. La barrera que rodeaba todo el lugar crujía constantemente como si fuera una burbuja de cristal a punto de romperse. Cada vibración recordaba a todos los presentes que afuera, en algún lugar cercano, Shark avanzaba sin detenerse. Bills estaba de pie, con los brazos cruzados, pero la seriedad en su rostro era distinta. Ya no era el dios orgulloso y arrogante que se enojaba por cualquier tontería, era alguien que por primera vez entendía que existía una fuerza que lo superaba en todos los sentidos. Whis lo observaba de reojo, intentando mantener su calma habitual, pero hasta él, con todo su poder y sabiduría, sabía que el tiempo se les acababa. De pronto, el suelo tembló. La barrera se estremeció como si recibiera un impacto directo. Todos los ángeles presentes reaccionaron al mismo tiempo, alzando sus báculos y reforzando la energía. Daishinkan apretó los dientes, sus manos temblaban levemente. No es posible, susurró. Ya nos ha localizado. Senosama, con su voz infantil pero temblorosa, preguntó. ¿Qué pasa?
Chark nos encontró? Daishinkan lo miró con seriedad, algo que pocas veces ocurría. No del todo, aún no puede vernos. Pero siente nuestra presencia, como un depredador oliendo a su presa. Esta barrera ya no durará mucho más. Bills apretó los puños. Maldición. ¿Y qué se supone que hagamos? Goku y Jiren siguen entrenando, aún no han salido. Whis colocó su báculo en el suelo y habló con calma. Señor Bills, no olvide que dentro de la habitación del tiempo, para ellos ya han pasado cientos de miles de años. Cada minuto aquí es un universo entero de diferencia allí. Cuando salgan no serán los mismos guerreros que conocimos. De repente, una explosión resonó afuera. La barrera se agrietó, y todos voltearon hacia arriba. Una sombra gigantesca apareció tras el muro energético. No se distinguía claramente, pero la presión que emanaba era tan abrumadora que incluso los ángeles sudaban. Chark estaba allí. Su voz retumbó como un eco desgarrador que atravesaba dimensiones. Puedo sentirlos escondidos como ratas. ¿Acaso creen que esa frágil barrera los protegerá por siempre? La estructura tembló violentamente. Varios ángeles corrieron a reforzarla con toda su energía. Daishinkan alzó ambas manos y un resplandor cubrió la superficie, cerrando temporalmente las grietas. Resistan. Ordenó Daishinkan. Debemos ganar tiempo, aunque sea unas horas más. Bills dio un paso al frente, con rabia en los ojos. No pienso quedarme aquí sentado. Ese maldito ya acabó con mi hermano, no dejaré que haga lo mismo con nosotros. Whis, sorprendido por la determinación de Bills, respondió. Señor Bills, no actúe por impulso. Si sale ahora no regresará. Pero Bills lo interrumpió con un rugido. Lo sé. Pero si no luchamos, nunca saldrán a tiempo Goku y Jiren. Los ángeles intercambiaron miradas. Sabían que tenía razón. Algunos de ellos dieron un paso adelante, preparados para acompañarlo. Seno-sama, con una voz temblorosa, preguntó a Daishinkan. ¿De verdad Goku podrá con él? Daishinkan cerró los ojos unos segundos, como si meditara la respuesta. Si alguien puede, es Goku, pero incluso él necesitará más que poder. Necesitará determinación, coraje y algo que ni Chark pueda comprender. El rugido de Chark afuera estremeció todo. La barrera brilló violentamente y una de las paredes se resquebrajó. Un brazo gigantesco atravesó la grieta, como si intentara forzar su entrada. Los ángeles reaccionaron inmediatamente, disparando rayos de energía para contenerlo. La dimensión se llenó de luces y temblores, parecía que el fin había llegado. En medio de la desesperación, Whis levantó la voz. Recuerden. Debemos aguantar solo un poco más. Cada segundo aquí equivale a siglos en la habitación del tiempo. Bills se lanzó hacia adelante, su aura destructiva explotó en un estallido morado. Golpeó la grieta con un Akai, logrando empujar el brazo de Chark hacia atrás. El titán rugió con furia. Insectos. No pueden escapar de mí. La barrera volvió a cerrarse, pero estaba al borde del colapso. Dentro de la habitación del tiempo, en ese instante, Goku y Jiren se encontraban jadeando tras otro enfrentamiento devastador. Habían pasado 800.000 años. Goku había dominado por completo el Ultra Instinto fase 2, y ahora, frente a Jiren, comenzaba a mostrar algo nuevo. Su cabello, largo y desordenado, brillaba con una mezcla de blanco puro y destellos dorados. Era como una fusión entre el poder divino y la esencia Saiyajin. Este poder, murmuró Jiren, con los ojos abiertos por primera vez en sorpresa. Es diferente a todo lo que he visto. Goku respiraba profundo, con el aura expandiéndose como un sol en miniatura. Este es el Ultra Instinto fase 3, aún no lo controlo por completo, pero ya es suficiente para superarte. El choque entre ambos hizo estremecer la dimensión, como si la misma eternidad se quebrara. Mientras tanto, afuera, la barrera de Daishinkan crujía una vez más. El tiempo se agotaba.